Hola, sí. Bueno, retomamos ya la última parte de este congreso. Ya queda poquito, ya queda poquito. Yo ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero, que al final, a ver si así nos conocéis a todos. Él lo habéis visto, que ha llevado la parte de recogida de preguntas. Y creo que vamos, que es lo que gracias, Alberto, gracias por ese trabajo que has hecho de recogida. Se llama Alberto Gineste, es profesor titular del Instituto Cervantes de Roma. Y paso la palabra para que presente la última ponencia, aunque luego tendremos una mesa redonda. Vale, pues seguimos después de la comida, todos ya un poco más despiertos, y tenemos la siguiente ponencia titulada El uso de las TICs para la enseñanza inclusiva. Para ello tenemos aquí a Carlos Melero, que es profesor en Venecia, en dos universidades, ¿no? La Universidad de Ca' Foscari y la otra Carlo Bo. Y también tenemos a Stefano Campa, que está ahí, porque van a estar en dos zonas de la sala, como en un ping-pong, pero hacen un buen tándem, porque así la teoría no se queda solamente en teoría, sino en la práctica. Ambos tienen mucha experiencia y vienen aquí representando la asociación ANILS. Y nada más, cedo la palabra a ellos porque ellos son los protagonistas. Adelante. ¿Sí? ¿Ya hay sonido? Sí, ok. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos vosotros de Cervantes que habéis preparado esto. Nosotros venimos casi a mesa puesta, ¿no? Quiero decir que hacemos poco, venimos y hablamos, pero el trabajo duro lo hacéis vosotros. Así que muchas gracias, muy interesante. Nosotros somos los últimos, el último día, los últimos. Esto por una parte es muy bueno, así casi no nos vais a criticar lo que hagamos, porque no va a haber tiempo. Por otro lado es malo, porque acabáis de comer y esperemos despertaros. Ese es el truco de poner a Stefano detrás, ¿no? Así tenéis que estar dando para arriba y para abajo, así uno no se duerme. Venimos representando a ANILS, una asociación, la Asociación Nacional de Docentes o Profesores de Lenguas Extranjeras en Italia, que lleva funcionando desde el año 47, es decir, ya somos muy viejitos. Yo no estaba allí, evidentemente, no soy tan mayor. Pero bueno, agradecemos mucho la iniciativa de ponernos a todos un poco juntos, ¿no? Finalmente, y vernos, conocernos, a los que nos ocupamos de él, de distintos ángulos y grados escolásticos, ¿no? Bueno, hoy, si puedo ver las slides, hoy junto con Stefano, él trabaja en la escuela superior, ¿de acuerdo? Pues vamos a hablar de TICs, es decir, de nuevas tecnologías, de alguna manera, de lo que ya hemos hablado desde muchos puntos de vista durante el Congreso. Vamos a hablar también de accesibilidad, en el sentido que hemos hablado, o nos han hablado, por ejemplo, me acuerdo, Daniel Casaña hablaba de si se incluían o no ciertas argumentos o ciertos temas en los manuales, ¿no? De la diversidad, ¿no? El que es distinto a nosotros, desde discapacidades, origen, etcétera, etcétera. También pues vamos a hablar de subtítulos, que hemos visto cómo estas chicas chinas son unas hachas subtitulando, y de alguna manera vamos a hablar también de ello. Pero vamos a hablar no tanto de las necesidades especiales, ¿no? De esas diferencias, no tanto como
objeto o como argumento en nuestro manual, sino como nuestro receptor de nuestra didáctica, es decir, cómo dar clases, qué hacer para poder dar clases a los estudiantes con estas necesidades especiales. Nos centraremos principalmente, pues son muchas las necesidades especiales, no podemos hablar de todas, pero nos centraremos quizá en la que es quizá la más habitual, la que es más normal que alguien haya encontrado en las clases, en sus aulas, que es la dislexia, ¿no? Que imagino que todos, más o menos, han tenido algún estudiante disléxico en el aula. Y ahora intentaremos ver un poco qué es esto. Este es el título. Y empezamos con esto, ¿no? ¿Qué son las necesidades educativas especiales en Italia? Porque supongo que muchos de ustedes, muchos de vosotros, yo estoy del tú, estaba ya con el usted, pero trabajáis en Italia, pero supongo que habrá gente que a lo mejor no trabaja en Italia, o gente que lleva poco tiempo aquí, o gente que en Italia la cosa es un poco diferente, la particularidad. ¿Por qué hablar de necesidades especiales en la enseñanza del español? Porque en Italia hay un sistema escolástico que me parece, que creo, pero espero no decir una tontería, seguramente en Europa es único, pero creo que es único en el mundo, en el que hay la plena inclusividad. Es decir, que todos los chicos, cualquier chico, está en la escuela con todos los demás. Cualquier tipo de dificultad que pueda tener, desde las más graves hasta las más leves, hasta las neurodiversidades más leves. Hay una legislación, bueno, distintas legislaciones. En Italia se empezó un poco a saber qué era la dislexia ya por el año 2010, cuando sacaron una ley, que era la ley 170, y voy a hacer un cuadro normativo así muy entre nosotros, no soy un abogado, así que no soy poco preciso en las leyes, porque en Italia, como son pocas y no cambian, pues es fácil estar detrás de ellas. Es un poco irónico. En el año 2010 sacaron esta ley en la que reconocían la dislexia entendida como dislexia, disgrafía, discalculía, disortografía, ¿vale? Y a partir del año 2010 todo el mundo empezamos a hablar de dislexia. Bueno, nosotros hablábamos un poco antes, soy director de un grupo de investigación, se llama DEAL, en la Universidad Ca' Foscari, y empezamos estudiando precisamente la dislexia, un poco antes de la ley del 2010. Y cuando llegó el 2010 nos encontramos con una ley y que todo el mundo nos pedía qué podían hacer, ¿no? Porque de repente había que dar clases a chicos con dislexia y la gente no sabía ni lo que era la dislexia. Hoy en día, perdonen, hoy se ve que tenían razón antes, que cuando uno llega aquí se le seca la garganta, ¿no? Pero en el año 2010, de repente, tuvimos que empezar a aprender a dar clases a chicos con dislexia en Italia, ¿vale? Quien se ocupa de él, en la escuela o en la universidad, tiene que adaptar por ley su didáctica a los chicos con distintas necesidades. Y esto es lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo dar las clases. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer a nivel metodológico, a nivel de enfoque, a nivel de materiales, tenemos que tener presente que tenemos que adaptarlo en Italia a todas esas necesidades especiales, que son muchísimas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a intentar hacer un cuadro muy rápido general de cuáles son estas necesidades y el por qué tiene sentido reflexionar sobre lo que hacemos en clase, sobre los materiales y volver a verlos desde otra óptica, adaptarlos, pensar en lo que estamos haciendo y si lo podemos hacer de una manera diferente, ¿no? Que sea un poco más accesible. Entonces, bueno, a la izquierda del todo lo tenéis escrito en italiano, porque traducir esta cosa es un poco complicada, ¿no? Son los estudiantes con la disabilità, lo llaman, son la ley 104, son esos chicos con graves problemas, pues pueden ser motorios o cognitivos, ¿de acuerdo? Retraso cognitivo, un chico en silla de ruedas, etcétera, etcétera. A nosotros no trabajamos sobre esta franja de necesidades especiales, porque en Italia el tipo de intervención que nosotros tenemos que hacer es muy, voy a usar un término un poco así, pero permítame usarlo, muy invasiva, ¿no? Invade mucho la metodología, hay que hacer muchos cambios, y en Italia está prevista la figura del docente di sostegno, es un profesor especializado que ayuda en la clase, ¿no? Por lo tanto, dejamos que ese profesor se ocupe de hacer esto y no nos metemos donde realmente no somos capaces, ¿no?, de saber qué tenemos que hacer con un chico ciego, un chico... En teoría. En la práctica, el docente di sostegno muy a menudo no está especializado, no es docente di sostegno, y es un profesor de otra materia que le han llamado para cubrir la plaza. Pero no quería hacer polémica, porque si no, no salgo de esta. Pero en teoría es así, ¿no? O sea, sulla carta, dicen los italianos, la cosa es maravillosa. Luego en la práctica veremos. Pero bueno, luego tenemos los estudiantes con el disturbo con DSA, ¿no? La dislexia y neurodiversidades parecidas, un disturbo específico del linguaggio, por ejemplo, el espectro autístico, una parte entraría bajo la 104, una parte entraría bajo la 170, pero son chicos
donde lo que tienen ellos son unas necesidades diferentes, especiales, ¿no? Unas necesidades especiales, no tienen problemas cognitivos, son igualmente inteligentes o igualmente tontos que los demás, es decir, que eso no cambia nada, son como todos, lo único que tienen una cierta serie de limitaciones, unas dificultades muy específicas. Tengo problemas en descodificar el texto, tengo problemas para comprender un texto escrito, etcétera, etcétera. Después tenemos otra gran franja, que son los estudiantes con desventajas de distinto tipo. Pueden ser socioeconómicas, por ejemplo, el chico que acaba de llegar a Italia, el chico que no sabe italiano, el neoinmigrato, ¿no? El CNI, los llaman en Italia, cittadinanza non italiana, para no decir extranjero, ¿no? Pero también pueden estar los chicos con depresión momentánea, chicos que están pasando por una mala situación en casa, o chicos en una casa de acogida, chicos que tienen los padres en la cárcel, es decir, esas situaciones que yo espero y deseo que sean lo más momentáneas posibles y que pasen lo antes posible y que puedan no reentrar dentro de esa tercera franja. Y la última franja es muy interesante porque llegó solo en el año 2019, y esto es interesante, que son los chicos, los que aquí llaman de alto potencial intelectivo, los gift children, los superdotados, los llamamos los españoles. También son una necesidad educativa especial, es decir, que ves las necesidades educativas especiales en Italia no solamente quien tiene un problema de no puedo, sino un problema de puedo demasiado, y se hace un problema no poder demasiado. Bueno, nosotros con quién vamos a trabajar principalmente, con esas tres partes de aquí, ¿de acuerdo? La última, la de la izquierda, la estudiante con disabilidad, lo dejaremos, ¿no? Por el motivo que decíamos antes, sin entrar en polémicas. Pero evidentemente, si nosotros nuestra didáctica la hacemos lo más accesible posible a estos tres grupos que tenemos a la derecha, el tipo de intervención que va a hacer el docente y sostegno para acercarse a esa última franja, a esa cuarta franja, va a ser menor, va a necesitar menos intervención porque ya es más accesible lo que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, estoy mirando el tiempo para no aburriros demasiado, pero durante mucho tiempo, cuando llegó el año 2010 y hacia adelante, pues empezaron a hacer investigaciones y empezamos a trabajar para cómo dar clases a un chico con dislexia, luego cómo dar clases a un chico que tiene esta otra dificultad, y ¿cuál es el problema? Que es que nosotros somos uno en el aula. Ellos en la clase de un instituto, de una escuela, son 25, 20, 25, en la universidad son unos poquitos más, yo tengo como 150, 200, entonces claro, estar detrás de 200 individualidades es imposible. Yo 200 no puedo, pero tampoco puedo 25, o sea, no somos Superman. ¿Qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que queremos traer aquí? Ejemplos de cómo podemos hacer una didáctica que la misma didáctica, lo mismo que hacemos, sea lo más accesible posible para todos estos chicos. Y que yo tenga que hacer intervenciones muy puntuales, no continuas, sino muy puntuales para poder adaptar lo que yo propongo a estos chavales. Pero bueno, esto es como, no sé si alguien se ha preguntado por qué he puesto un paraguas, y es que en italiano se dice que es un término ombrello, ¿no? Es una palabra, es una etiqueta BES, que está muy bien, es muy poco clara, pero está muy bien porque engloba a todos esos chicos que necesitan algo distinto de los demás. Y lo que tenemos que hacer es intentar ver qué es lo que necesitan, ¿no? E intentar proporcionárselo de la mejor manera posible. Bueno. Y esto es un poco, a nivel gráfico, qué es la accesibilidad, ¿no? Lo que estamos poniendo, accesibilidad e inclusividad en lo que hacemos. La didáctica muy tradicional, ¿de acuerdo? No digo tradicional, sino muy tradicional, sería un poco ese camino azul, y donde algunos chicos entran, están bien, están allí dentro bien, y la idea de base era que los demás que estaban fuera, toda esa heterogeneidad que hay en el aula, cada chico pues tiene sus necesidades, tiene sus cosas, quien más, quien menos. Es verdad que estamos tendiendo a medicalizar un poco a los chicos, pero bueno, es cierto que hay mucha diversidad, ¿no? Hay muchos chicos distintos. Tenían que ser ellos los que se acercasen al camino azul, ¿no? Era, yo doy esto, quien viene bien y quien no viene, pues se arregla, ¿no? E intenta venir hacia donde estoy yo. Ya un paso sucesivo es el de hacer intervenciones puntuales. Un ejercicio o una actividad la adapto para Pepito, otra actividad la adapto para Khaled y la otra la adapto para Shinshin, que acaba de llegar a Italia, que no sabe nada y que tiene que aprender español. Bueno, si acaba de llegar no va a aprender español, lo aprenderá cuando ya sepa un poco de italiano, ¿no? Porque si no potenciamos el italiano. Pero bueno, pero esto sería un primer paso, como adálmata, ¿no? Yo lo llamaba una didáctica un poco adálmata, te hago un momento aquí, un momento allí, pero el chico sigue estando fuera de nuestra didáctica. Cuando hablábamos ya de didáctica accesible, que fue un tercer paso en más o menos en nuestro cuadro teórico, lo que veíamos era esto. Ya hacer una didáctica accesible permitía que muchos de esos chicos, o una parte ya más consistente,
pudiese acceder a la didáctica y pudiese seguir la clase normalmente, o lo más normalmente posible, ¿de acuerdo? Es decir, que yo no creaba una barrera en las cosas que yo propongo o en el modo en el que yo pido que hagan las cosas. Evitar crear esa barrera. Es decir, si yo a un chico con dislexia, lo pongo así en términos muy prácticos, un chico con una dislexia que le cuesta mucho descodificar un texto escrito, le digo, tú léete 2 textos o 2 páginas de texto, le estoy creando una barrera. Se lo tengo que proponer de manera diferente, o hacer una actividad diferente, encontrar alternativas, ¿vale? Con lo que estamos proponiendo ahora y nos estamos dando cuenta es esto, ya os lo explico rápidamente, y es que empezamos con la dislexia, con la accesibilidad, vimos que también el disturbio específico del lenguaje, y hace 2 o 3 años empezamos a trabajar junto a otro grupo de investigación que tenemos en Ca' Foscari, que es el LabCom, que dirige Fabio Caón, y soy yo el vicedirector, porque total es gratis, hacer el vicedirector no cuesta dinero, pues te ponen. Y ellos se ocupaban pues, de chicos con hiperactividad, se ocupaban de chicos recién llegados, con chicos que estaban con los padres en la cárcel, es decir, otras necesidades especiales. Y hemos empezado a poner juntas las cosas, ¿no? Intentando dar al profesor instrumentos para poder ser lo más accesible e inclusivo posible. En otras palabras, en el triángulo didáctico, ¿no? Lengua, estudiante y el profesor que está abajo, que hace de conector entre la lengua y el estudiante, de facilitador, normalmente nosotros estábamos haciendo este tipo de intervención mirando desde el lado del estudiante, qué necesita el estudiante, y cada estudiante requería un tipo de intervención distinta. Cambiamos el foco y lo vemos desde el punto de vista del profesor. ¿Qué puede hacer el profesor para que todas esas 25 personas puedan funcionar en el aula? ¿No? Porque si no, el profesor al final lo que le pasa es que se vuelve loco intentando estar detrás de 25 personas diferentes con 25 casos diferentes. Para quien a lo mejor no está muy metido en el tema, en Italia estamos alrededor de un 5% de la población escolástica está diagnosticada con dislexia. Es un 5%, en realidad son muchos más, lo que pasa es que no se pueden diagnosticar porque es la dislexia escondida, se llama, ¿no? Es subyacente, está ahí, apagada. En Estados Unidos están sobre el 13%, ¿de acuerdo? Es decir, que más o menos tiene que haber un 13%. En Italia lo que pasa es que el italiano y el español son lenguas transparentes y eso impide que yo vea la dificultad del estudiante, porque el estudiante compensa esa dificultad con un esfuerzo añadido, ¿de acuerdo? Un chico que se esfuerza, que llegaría en términos escolásticos al 10 y se queda en el 6. Pero no salta la voz de alarma porque consigue leer dentro de las medias de tiempos, con la cantidad de errores dentro de la media, pero no baja de la media. Pero claro, lo hace gracias a un esfuerzo enorme por su parte. ¿Qué sucede? Que cuando llegan a la escuela media, muchos de ellos en el cambio escolástico, ¡pum!, caen. Y cuando llegan a la superior, ¡pum!, caen. Y vemos los picos de certificación que van con el cambio de grado escolástico. Llegan a la universidad, ¡pum!, de nuevo, otro pico, ¿no?, de certificaciones. Porque no nos hemos dado cuenta que estaban allí. No por maldad, ni porque cambien escuela y dicen ahora me hago certificar, sino porque bueno, no se habían dado cuenta. El objetivo es es llegar a este tipo de didáctica, ¿de acuerdo? Cambiar el tipo de material, el tipo de petición que hago al estudiante, el tipo de cosas que les doy, ¿no? Porque yo no puedo cambiar al estudiante. El estudiante tiene las dificultades que tiene y las peculiaridades que tiene. La definición sería más o menos esta, no os pongo la definición publicada, porque es un poco aburrida, las definiciones son un poco aburridas, pero os pongo un poco los puntos, y es que es un proceso. Yo no puedo hacer intervenciones puntuales, sino que tiene que ser un proceso desde el momento en el que proyecto hasta el momento en el que realizo, hasta que evalúo, hasta que todo tiene que ser accesible. Es como si yo pusiese una rampa para el chico que va con silla de ruedas y dejo un escalón al final. ¿Cuánto es accesible? No es un 90%, o lo es o no lo es, la rampa tiene que llegar hasta el final, si no el chico no llega, ¿de acuerdo? Es un poco esta la idea, que es un proceso. Es decir, que va, agarrándome también a lo que decía Daniel Casañ el primer día por la mañana, también los manuales deberían de aplicarlo y de hacer manuales que sean siempre cada vez más accesibles. Ya lo están haciendo, pero evidentemente son cambios que requieren mucho tiempo, mucho trabajo, mucha investigación. Los objetivos son, no es lo de reducir el temario, no es hacer que el chico con dislexia aprenda menos español que otros, porque no es ese el punto. Pueden aprender lenguas extranjeras de manera diferente, pero las pueden aprender igual que los demás. Supongo que muchos de vosotros conocéis a Mika, el cantante, es disléxico y sabe como 5 lenguas, es decir, que se puede, no es imposible. El problema es cómo las aprendo y cómo las enseño, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo ¿cuál es? Es eliminar o evitar las barreras que se pueden crear.
no es decir, no puedes ir por aquí, no lo aprendemos, bueno, pues voy a buscar otro camino para llegar al mismo sitio, que es allí, ¿no? Un poco como cuando vais con el TomTom, yo soy viejo y digo TomTom, vosotros utilizáis Waze, Google Maps, lo que sea, me encuentro que en la calle hay un agujero y no puedo pasar, creo que nadie de vosotros, ni en España ni en Italia, porque creo que más o menos pasa lo mismo, espera que el ayuntamiento arregle el agujero de la calle, porque adiós, podemos estar esperando años a que arreglen una cosa el ayuntamiento. ¿Qué hacemos? Giramos y buscamos un camino alternativo, ¿no? Y vemos cómo podemos llegar por otro sitio. Y no sé si os ha pasado a mí, me ha pasado alguna vez, yo normalmente voy por ahí, pero el navegador me dice por allá, voy a probar por allí. De repente encuentro una calle que yo no había pensado, pero que por algún motivo, no sé por qué hay menos tráfico, porque no hay semáforo, voy más cómodo, voy mejor, es lo que estamos descubriendo con esto. ¿No? Que hacer una didáctica accesible, inclusiva, muy a menudo es más rápida, es más eficaz y es más eficiente. Es decir, blanco y en botella, leche. Si puedo hacer una cosa que vale para todos y funciona con todos, pues voy por ese camino, no voy por el otro. Vamos a buscar esos caminos que valen para todos, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser válida para el mayor número posible de estudiantes. Eso no quiere decir que sea válida para todos, pero sí para el mayor número. Tenemos que buscar siempre eso, ¿no? Un poco en la óptica del Universal Design for Learning, ¿no? El hacer un diseño universal lo más posible, ¿no? Y lo realizaremos efectivamente a dos niveles. Aquí nos hemos matado con los nombres macro y micro, son de una originalidad increíble. Macro, pues a nivel de enfoque, ¿qué idea tenemos de lengua? ¿Qué pensamos que es lengua? ¿No? El enfoque que le damos. Y a nivel de continuidad, es decir, si yo estoy trabajando con un grupo de chicos o con un chico y llevo 3 años trabajando con el chico y luego cambia de escuela y va con otro profesor, lo ideal sería que hubiese una continuidad en lo que estamos haciendo, que el profesor que llega no empiece desde cero, porque hay que entender al chico, hay que comprenderlo, hay que conocerlo y eso requiere mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y a nivel micro, pues hablamos de metodología y de materiales, que es lo que traemos hoy, el nivel más micro, no el nivel macro, ¿de acuerdo? El nivel más a nivel micro. Es decir, qué hacer, cómo hacer las cosas cuando estemos en clase, qué podemos hacer para que los chicos entiendan mejor, puedan seguirnos mejor. Pues, por ejemplo, hablar un poco más despacio, utilizar signos prosódicos. Es decir, yo llego a un acuerdo que si tú eres mi chica con dislexia, cuando estoy diciendo lo que es muy importante y tú te tienes que concentrar ahí para descodificarlo, te miro y te hago así. Ahí me tengo que concentrar, no en lo otro. Así no desperdicio mis capacidades cognitivas en descifrar la anécdota y no lo importante, ¿de acuerdo? Y ahora veremos cuáles pueden ser esos problemas. Se ve muy poco, no os preocupéis. Esto es una especie de resumen muy resumido y en manera gráfica de lo que puede ser la dislexia. Solo la dislexia, no todos los ves. Por eso digo que es imposible ser especialista en todos, ¿no? Uno se va especializando poco a poco. Esto sigue un poco el modelo de Jutta Ferd, que algunos lo conoceréis, ¿no? que habla de 3 niveles. Pues es el nivel comportamental, lo que nosotros vemos que hace el estudiante, que es ese nivel amarillo de abajo, verde, perdón. El nivel intermedio es el nivel cognitivo, es decir, de funcionamiento, ¿de acuerdo? Cómo funciona el cerebro. Y el último nivel es el nivel que ya lo llama biological level en inglés, el nivel biológico, el nivel físico, anatómico, yo no sabía bien cómo traducir eso. Pero bueno, algunos buscan la causa de la dislexia allá arriba, pues que tienen los canales parvocelulares con menos células que los magnocelulares, que no sé qué. Bueno, a nosotros no nos interesa porque somos profesores, esto no nos interesa. Me interesa la parte de abajo. Y lo último, que es a la izquierda, eso azul, que es transversal, es el contexto, que es donde yo puedo intervenir. Os cuento esto porque yo a nivel de cerebro no puedo intervenir allá arriba. Yo no puedo abrir el cerebro a mi estudiante y recolocarle las neuronas. Generalmente cuando meto las manos en un cerebro mato a la persona, si no soy un especialista en ello. Segundo nivel, el cognitivo, el de funcionamiento, yo no puedo poner al día, no le puedo hacer una puesta al día. Y meterle una llave USB con el nuevo sistema operativo porque no consigues gestionar bien los sonidos, te pongo la versión Paquito 2.0 y gestionas bien los sonidos. No funciona así. No, aparte que ¿dónde pongo la llave USB al chico, ¿no? Pero bueno, y lo último es el nivel comportamental, lo que yo veo que hacen en clase, que el chico no habla, que el chico se equivoca, que lee muy despacio, lleno de errores, que no entiende lo que le digo, que se olvida de las cosas. Bueno, pues eso, lee muy despacio, tiene problemas para leer, que no lea. Eso no es intervenir, eso es meter debajo de la alfombra y allí lo dejo. Y lo único que hago es empeorar, porque si lee mal y encima no lee, cada vez va a leer peor, es evidente, ¿no? Sí que puedo intervenir en el contexto. ¿En qué tipo de texto le doy? ¿Cómo presento el texto a nivel gráfico? ¿Cómo coloco las imágenes? ¿Qué tipo de fuente uso? ¿Qué tipo de fondo tengo que poner en el texto para que lo puedan leer? ¿Qué tipo de instrucciones? En la metodología, ¿cómo hacer el ejercicio? ¿Cuántas ítems puedo poner? ¿Qué tipo de peticiones le puedo hacer al chico? Todo eso es donde yo puedo intervenir como docente, ¿de
acuerdo? Y es ahí donde yo tendré que intervenir, el resto pues vendrá solo. Nosotros, esto es de la dislexia, y lo que os quería hacer ver era, en la parte de abajo, uso el puntero, porque si no, no se ve nada, tenemos una serie de recaídas posibles de la dislexia, ¿no? Pues la lectura, que es evidente, leen muy despacio, pero correctos, a menudo, o pueden leer deprisa, pero lleno de errores, y a veces pueden leer despacio y con muchos errores. Esa es la peor situación que tenemos, ¿de acuerdo? La conciencia fonológica de los chicos es muy baja, no consiguen entender los sonidos, la copia mínima se llama en italiano, no consiguen jugar con los sonidos. Un disléxico, muy a menudo yo le digo que haga ese típico juego de hacer una frase todo con la A, todo con la E, y no lo consigue, no sabe jugar con las vocales y con las sílabas, con los sonidos. A nivel de memoria tienen problemas no a memorizar, sino a recuperar de la memoria a largo plazo, ¿no? Y eso pues crea distintos problemas. Pero bueno, a nivel de auditivo, a nivel a la ortografía, el movimiento fino para producir los sonidos, les cuesta mucho trabajo aprender a pronunciar los nuevos sonidos. También han descubierto que muchos disléxicos tienen problemas para aprender a atarse los cordones de los zapatos, por ejemplo, ¿no? Están por ahí los problemas. El léxico, la complejidad, la percepción, el aprendizaje implícito, y muy a menudo dejamos las cosas al aprendizaje implícito, y ellos no consiguen hacer aprendimiento implícito, lo hacen muy poquito, ¿de acuerdo? Pero no nos podemos parar en ver todas las dificultades que pueden tener, y la compensación consciente. Lo que me interesa, por ejemplo, para los disléxicos es sus problemas para oír los sonidos. Si hay una cosa que todas las teorías coinciden sobre la dislexia es que hay un déficit fonológico. Bueno, pues no consiguen oír los sonidos, no consiguen jugar con los sonidos, hay un déficit fonológico. Por lo que aquella idea de tienes problemas para leer, te pongo todo de manera oral, o el audiolibro, pues no funciona del todo, porque tienen problemas para distinguir los sonidos. Necesitan que se oiga más despacio, como hacían las chicas chinas, lo ponen a la velocidad a 0,5, 0,70, también lo hacen los disléxicos para entender mejor, para saber segmentar el flujo, porque nosotros no separamos las palabras. Tenemos que saber dónde cortar, ellos no saben, necesitan más tiempo. Entonces, hoy, Stefano os trae una propuesta que creo que es muy interesante, que es cómo ayudar a estos chicos con dislexia que tienen distintas dificultades como esta, en reconocer los sonidos, en saber hasta dónde llega una palabra, en gestionar esos sonidos en la cabeza, en recuperar el significado de las estructuras. No que no lo recuperen, sino que tardan más tiempo. Y eso implica que si yo tardo más tiempo en recuperar el significado de una palabra, tú me estás diciendo otra y esa me la pierdo. Claro, al final, si yo estoy leyendo un texto y me cuesta mucho trabajo descodificarlo, no simplemente entender las letras, no entiendo lo que leo, porque pongo todos mis esfuerzos en descodificar y nada en comprender, porque yo puedo leer sin comprender. Basta que uno de vosotros se tenga que poner a leer en el Estadio Santiago Bernabéu un texto delante de 100.000 personas, cuando baja y dice, he leído bien, sí, que has leído, no tengo ni idea, pero he leído estupendamente. Pues no me he equivocado en nada, pero no he entendido nada de lo que he leído, porque son dos habilidades diferentes, ¿de acuerdo? Pero bueno, dejo la palabra a Stefano, porque si no yo estaría aquí hablando de la dislexia toda la tarde. Y Stefano, ¿cambias tú las slides o cambio yo? ¿Cambias tú? Ven. Cambio yo, gracias, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Carlos. Ahora, ya la definición de accesibilidad ya la hemos dado, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de accesibilidad audiovisual. Luego ya veremos de qué se trata, de qué es la accesibilidad audiovisual, ¿no? Y para hacerlo vamos a utilizar un cortometraje que yo he incluido en una secuencia didáctica en una plataforma inclusiva llamada Wakelet, ¿no? Bueno, los aspectos que se pueden trabajar con un cortometraje ya son resabidos, ¿no? Casi es inútil rebatirlos, pero se pueden trabajar funciones comunicativas, elementos gramaticales, la pronunciación, ¿no? Comparaciones interculturales, entonces a nivel intercultural. Bueno, vamos a ver qué es la traducción audiovisual, ¿no? Digamos que la traducción audiovisual, tanto en Italia como en España, se utiliza mucho en los productos audiovisuales, sobre todo con el doblaje, ¿no? Porque Italia y España son conocidos como países llamados dobladores, ¿no? A nivel europeo. Y por eso esa ya es una forma de accesibilidad. Otras formas de accesibilidad son las voces solapadas o superpuestas,
respuestas que nosotros llamamos a la inglesa el voiceover, o puede ser una narración, una interpretación. Y estos últimos dos son el subtitulado para sordos, ¿no? O SPS, y la audiodescripción, ¿no? Estas últimas dos son, digamos, las más importantes por lo que concierne la accesibilidad, porque se dirigen principalmente a personas, ¿no?, con discapacidad sensorial, ¿no? Es decir, a los sordos y a los ciegos. Vamos a trabajar, vamos adelante, ok. Vamos a ver un poco quién de vosotros sabe qué es una audiodescripción, qué quiere decir el término audiodescripción. Os espero, ¿eh? Estoy aquí por detrás, ¿eh? ¿Qué es una audiodescripción? ¿Cuándo? Sí. Cuando... Bueno, sí, tiene razón, pero eso se refiere a los subtítulos para sordos, ¿no? La audiodescripción solo es un canal audio, solo un canal auditivo, es decir, como si nosotros fuéramos ciegos, es decir, que se escucha solo y basta, ¿ok? Entonces, vamos a ver la descripción, digamos, de la profesora Pilar Orero, ¿no? Es una técnica que consiste en la introducción de elementos auditivos, solo elementos auditivos, una pista auditiva, que describen lo que se ve en la pantalla, es decir, escenografía, personajes, etc. Es decir, solo los elementos visuales, es decir, que no se escuchan, solo si se ven. En definitiva, elementos visuales relevantes y significativos que no aparecen como parte de la banda sonora del programa en sí, de la banda sonora. Por eso, en España está reglada la audiodescripción, ¿no? Por la norma UNE 1530-20 de 2005. Mientras que los subtítulos para sordos están reglados por la norma UNE 1530-10. Bien. Adelante. Vamos a ver las características, pues, porque yo la he elegido para trabajar, ¿no?, el aprendizaje de L, en una clase de L. Normalmente eso es resabido, ¿no? Está dirigida a personas con discapacidad visual, es decir, ciegos o con baja visión. Pueden ser también los ancianos, que tienen baja visión y por eso utilizan una Carlos ha levantado la mano, que pueden utilizar una audiodescripción para entender bien la trama, ¿no?, de una película, de un producto audiovisual. Es una actividad traductora de índole intersemiótica. Vamos a ver qué quiere decir esta traducción intersemiótica. En palabras de Roman Jakobson, la traducción intersemiótica se refiere, ¿no?, al pasaje, a la transmutación, en palabras de Jakobson, transmutación de un objeto, es decir, de elementos no verbales a elementos verbales. ¿Okay? Los objetos traducidos a palabras. Y en ese trabajo vamos a ver cómo resulta ser un excelente recurso didáctico, en nuestro caso, para el aprendizaje de L. Ok, voy adelante. Ok, para hacerlo voy a conectarme con una plataforma inclusiva que se llama Wakelet, de la que yo soy Wakelet Ambassador. Bueno, no sé qué quiere decir, pero me da mucha importancia, no sé por qué. Ok. Ok, el audiovisual, el cortometraje de la duración de 6 minutos se titula Operación RAE, con audiodescripción. Por concesión del COCENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y producido por Cabiria Films. Voy a conectarme a Wakelet directamente. Ok, aquí estamos en la plataforma Wakelet, es decir que es mejor definirla una web app totalmente gratuita y con muchas características de accesibilidad, y vamos a ver cuáles son. Esta es una secuencia didáctica que he creado yo para mis clases, porque mis alumnos son mis ratas de laboratorio, los pobres. A ver, Operación RAE es un cortometraje, ok. Aquí he puesto ya la primera tarea, ¿no? Lo leo
para que lo podáis entender. Escucha la audiodescripción e intenta imaginarte lo que está pasando. Coméntalo con tu profesor y con tus compañeros. ¿Okay? Podemos hacer una actividad previa, por ejemplo, de preaudición, en este caso, en nuestro caso. Podemos adivinar, ¿no?, de qué se trata, qué quiere decir el título Operación RAE, de qué se puede tratar, quiénes son los personajes, etcétera, etcétera. Y luego, en segunda instancia, vamos ahora a ver, no la vamos a escuchar todo, porque tiene duración de 6 minutos, porque quiero que lo veamos todo el audiovisual al final de esa comunicación que estoy haciendo. Lo vamos a escuchar, ok. Ahora vamos a ver con los ojos de un ciego, es decir, el oído. Esperemos a que se cargue. Oh, ya estamos. De noche, 4 individuos caminan hacia un edificio cuya entrada cuenta con 4 columnas griegas. En la fachada hay una placa que reza Real Academia Española. Caminan en fila por el jardín vestidos con monos de color verde, llevan capuchas y se cubren las caras con máscaras de animales. Entran en una sala oscura con una escalera de madera y una lámpara de araña. Al fondo, 2 cintas de plástico cruzadas indican que el ascensor está estropeado. Los 4 se detienen. Anda, voy a quitarte esto, que no se ve un pimiento. Se quitan las máscaras. Son 2 chicas y 2 chicos. Uno de ellos toma un walkie. Jefa, estamos dentro. En un despacho, una mujer come. ¡Jefa! ¡Perfecto! El objetivo está en la última planta. ¡A por él! Los 4 miran al ascensor estropeado. El joven más alto se aproxima a la escalera y alumbra hacia arriba con una linterna. Se vuelve y mira a una de las chicas que va en silla de ruedas. Pues empezamos bien. En la última planta. Bueno, ¿qué? Chavales, un descansito, ¿no? Venga, que nos lo hemos ganado. Mira, el comodón este. Señorito. Pero no te pases con él. Venga, que no ha pasado nada. Estamos todos enteros, ¿no? Puedo defenderme solo. Una luz se enciende y lo sobresalta. Un guardia de seguridad camina mientras los 4 entran rápidamente en una habitación. Vosotros, por allí. Tú conmigo. 2 de ellos entran en un despacho aledaño. Una de las chicas se esconde tras una cortina mientras el otro chico permanece escondido bajo una mesa. Bien, lo paramos aquí, ¿no? Porque yo quiero que veamos todo el audiovisual al final, ¿no? ¿Se ha entendido algo, ¿no?, de lo que está sucediendo? ¿Se ha entendido qué es la audiodescripción, ¿no? Una locutora, una mujer que está explicando lo que está pasando y le está explicando a un usuario con baja visión o ciego los objetos que están en la escena. Ok. Ahora volvamos a la plataforma, a Wakelet, ¿dónde está? Si la encuentro. Ya, está aquí, perfecto. Ok, esa es la primera, digamos, etapa de la secuencia didáctica, ¿no? La segunda es, yo he hecho una transcripción solo de la audiodescripción. ¿Por qué? Porque el resto, ¿no?, los diálogos ya están escritos, ya están, como se dice, incrustados, ¿no?, en el vídeo, en el audiovisual, los subtítulos para sordos. Yo he transcrito solo la audiodescripción y he puesto esa tarea. Lee la transcripción, esta es una actividad lectora, ¿no? Lee la transcripción de la audiodescripción y rellena los huecos. Aquí, por ejemplo, los alumnos tienen que, digamos, adivinar lo que está escrito, ¿no? En la hay una placa que reza Real Academia Española, caminan en fila por el jardín vestidos con, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esa es otra tarea. Esa es toda la transcripción de la audiodescripción. Ok, vamos a ver las características de accesibilidad de Wakelet, ¿no? Si yo pulso aquí, por ejemplo, se abre una ventana nueva, ¿no? Una ventana nueva, perdón. Aquí a la derecha
derecha está escrito Immersive Reader, es el lector inmersivo de Microsoft. Vamos a ver las funcionalidades del lector inmersivo de Microsoft. Aparece el texto un poco más grande y vamos a ver que las primeras características son estas, por ejemplo, que se puede cambiar la voz, ¿no?, de mujer a hombre, por ejemplo, o aumentar o disminuir la velocidad de locución. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona este lector inmersivo de Microsoft. De noche, 4 individuos caminan hacia un edificio cuya entrada cuenta con 4 columnas. En la hay una placa que reza Real Academia Española. Caminan en fila por el jardín vestidos con... Ok, hemos visto una de las funcionalidades, ¿no? El lector de voz, ¿no? Otra funcionalidad muy interesante del lector inmersivo es esta. Si yo pulso en cualquier palabra, en cualquier término, bueno, no en todos, pulso aquí y me aparece digamos, la relativa función de en imágenes, ¿no? En imágenes de las palabras. Nos da el significado de noche, de la palabra noche, en imágenes. O bien cuando, por ejemplo, pulso aquí, caminan, me aparece esto, me aparece, digamos, la forma en imágenes del verbo caminar, y también la palabra relativa, caminan, y si pulso aquí se escucha también la palabra misma, ¿no? O bien puedo hacer esto, un edificio, y me aparece esta imagen, o cuya entrada, por ejemplo. Ok, aquí a la derecha tengo las funcionalidades del texto, ¿no? Para cambiar el texto. Por ejemplo, si pulso aquí se puede cambiar el tamaño de la fuente, o incrementar el espaciado, o cambiar la fuente de Calibri a Sticka o a Comic Sans, por ejemplo. La otra funcionalidad es las opciones de gramática, muy útil para los profesores, ¿no?, de L. Por ejemplo, esto, la división en sílabas, ¿no?, que siempre es un problema para nuestros alumnos, ¿no?, sobre todo cuando trabajamos la acentuación en español, ¿no? Si pulso aquí me da la división en sílabas de las palabras, ¿no? Por ejemplo, en tra, da, es un trisílabo. O porque, por ejemplo... Si aparece otra vez, ¿sí? Ho perso il puntatore, aspetta. L'ho trovato, ok. Muchas gracias. Ok, o por ejemplo, porque está escrito caminan, ok. Se pueden ver las palabras llanas, agudas, esdrújulas, etcétera, etcétera, que siempre es un problema para nuestros alumnos. Ok, si vamos a las otras opciones gramaticales, por ejemplo, para trabajar los nombres, ¿no? Clico aquí y me aparecen en este color, ¿no? El light magenta, me aparecen todas las palabras, ¿no? O bien, si quiero ver solo los verbos, quiero trabajar los verbos, pulso aquí y me colorea todos los verbos, ¿no? Por ejemplo, para personas que tienen problemas con colores, por ejemplo, como yo, que algún problema con los colores lo tengo, la verdad, okay, podemos clicar aquí en esta función. Aquí se habla de accesibilidad digital, ¿no? Cuando pulso aquí Show Labels, nos muestra las etiquetas, que son muy importantes, ¿no? Y que nos dicen con una N aquí que se trata de un nombre, o con una V que se trata de un verbo. Esa es una función muy importante, ¿no? Digamos que está dirigida principalmente a los daltónicos, ¿no? Vamos adelante, la última, Line Focus, ok, nos da, digamos, se centra más en una línea, o en dos, o en tres, y el Picture Dictionary, es decir, el diccionario visual, ya lo hemos visto. Otra función muy interesante es esta, un momento que quito aquí esto, ok, y otra funcionalidad importante es la funcionalidad de traducción, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con alumnos italianos, ¿no? Vamos a elegir el italiano, aquí, voy abajo. A ver si lo encuentro. Ok. Aquí está, y aquí me da la posibilidad de seleccionarlo por palabra o por todo el documento, ¿no? Si yo lo selecciono aquí por palabra, por ejemplo, pulso aquí, columnas, y me da
si pulso aquí, me da la representación tanto en la descripción en dibujo, la descripción visual, como la traducción al italiano, como la palabra en español. Esto es muy interesante, esta funcionalidad. Bien, creo que lo he dicho todo del lector inmersivo. Vamos atrás un poco. Y a ver la última etapa, digamos, de la secuencia didáctica, ¿no? Yo digo que tras haber leído y escuchado toda la transcripción, intenta repetirla. Esto sirve para practicar la pronunciación, ¿no? Aquí he puesto un enlace a Vocaroo, que es una plataforma que permite grabar la voz directamente sin ninguna operación más, ¿no? Y con la que los alumnos pueden practicar como dobladores, ¿no? Pueden repetir. Digamos, esta es una práctica de pronunciación, aunque es una mera lectura del texto. ¿Okay? A ver, la última. Y la última es, ve el cortometraje audio descrito y comprueba tus inferencias anteriores. Bueno, si estáis de acuerdo, vamos a ver el audiovisual, el cortometraje, que dura 6 minutos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. De noche, 4 individuos caminan hacia un edificio cuya entrada cuenta con 4 columnas griegas. En la fachada hay una placa que reza Real Academia Española. Caminan en fila por el jardín vestidos con monos de color verde, llevan capuchas y se cubren las caras con máscaras de animales. Entran en una sala oscura con una escalera de madera y una lámpara de araña. Al fondo, 2 cintas de plástico cruzadas indican que el ascensor está estropeado. Los 4 se detienen. Anda, voy a quitarte esto, que no se ve un pimiento. Se quitan las máscaras. Son 2 chicas y 2 chicos. Uno de ellos toma un walkie. Jefa, estamos dentro. En un despacho, una mujer come. ¡Jefa! Perfecto. El objetivo está en la última planta. ¡A por él! Los 4 miran al ascensor estropeado. El joven más alto se aproxima a la escalera y alumbra hacia arriba con una linterna. Se vuelve y mira a una de las chicas que va en silla de ruedas. Pues empezamos bien. En la última planta. Bueno, ¿qué? Chavales, un descansito, ¿no? Venga, que nos lo hemos ganado. Mira, el comodón este. Señorito. Pero no te pases con él. Venga, que no ha pasado nada. Está fotos enteros, ¿no? Puedo defenderme solo. Una luz se enciende y lo sobresalta. Un guardia de seguridad camina mientras los 4 entran rápidamente en una habitación. Vosotros, por allí. Tú conmigo. 2 de ellos entran en un despacho aledaño. Una de las chicas se esconde tras una cortina mientras el otro chico permanece escondido bajo una mesa. El guardia de edad media y pelo cano abre las puertas de la habitación. El guardia echa un vistazo y se marcha cerrando las puertas. La pareja escondida en el despacho resopla aliviada y mira una fotografía de la reina. Los 4 se reúnen en la primera habitación. A ver, Teruel. Dime. No, tú no, este. Yo soy Getafe y ella Benidorm. Lo que queréis que os diga, pero yo lo de los nombres no lo entiendo. Podríamos haber sido Tokio, Nairobi, Berlín. Es que los buenos ya estaban cogidos. Yo es que este plan no lo veo. Una medallista paralímpica, un delincuente que no está como para salir corriendo ¿Qué te pasa? Trasplante de hígado. Tengo una discapacidad orgánica. ¿Una qué? Que no se ve. Por eso elegí Teruel, como parece que tampoco existe. Deja de mirarnos con esa cara. En la sala de control. ¿Qué pasa? Va a pasar. Tu amigo Pedrero este. No aguanto, siempre igual. Se oyen los gritos desde el otro lado del edificio. Porque al Madrid se me le están allí en el Camp Nou, siempre la misma historia. Muy tranquilidad, caray. Y además el victimismo de siempre. Pero es que lo he visto, nos han vuelto tan nazis que siempre hacen lo mismo. ¿Sabes quién te perjudica a ti? ¿Qué? El madridista es el roncero ese. Pero por lo menos dice lo que pensamos los madridistas, siempre todo contra el Madrid. Quítalo, quita el programa ese. Venga, ya. Y encima no ¿Qué? ¿Nos lo llevamos? Pero él, Getafe, aquí. Jefa, la combinación. 6, 12, 23.
23, 45, 84. No se abre. Jefa, no es esta. Jefa. ¡Un macho! ¡Guau! Con lo que a mí me gustan los presentadores. ¿Qué hacemos? La seguridad social nunca falla. Teruel le ofrece una radiografía para abrir una caja fuerte. Dentro hay un diccionario de la lengua española. Con un bolígrafo tacha la palabra discapacitado e inválido. ¿Cuál es eso? ¿Eh? ¿Qué cuál decías tú? Minusválida. Vale. ¡Vámonos! Pues lo siento por esos dos, pero aquí la que va a meter un gol soy yo. En letras de crédito, Operación RAE. Actores: Antonio Pagudo, Miriam Fernández, Elsa Chávez, Quique García, Cocenfe, Gaviria Films. Dirigido por Borja Álvarez. En la sala de control. El único problema es en casa, que al final el chaval casi nunca le veo con estos horarios. Te digo una cosa, para los que nos pagan, no merece la pena esto. Bueno, tienes un laburo por lo menos. Aquí nunca pasa nada. Eso es verdad, está tranquilo por lo menos, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡La alarma, tío! Espérate. Vamos, vamos, vamos. Vamos arriba, vamos arriba. De un leve empujón, tío, aquí. Guión: Daniel Castillo y Borja Álvarez. Fotografía: Antonio Sanz. Arte: Laura Bermejo. Montaje: Mario Sierra. Aparece la cortinilla de los informativos. El presentador está sentado frente a una pantalla donde se puede leer Última Hora. Tenemos una última hora. Anoche, un grupo de personas con discapacidad asaltaron la sede de la Real Institución de la Lengua Española. Los guardias de seguridad están convencidos de que se trata de profesionales altamente cualificados y equipados. Parece que no cometieron ningún error, que el plan les salió sobre ruedas. Logotipos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Real Patronato sobre Discapacidad, FEDOP, Fundación A3 Media, ECAM, CESIA, GOA. Muchas gracias. Sì. Possiamo mettere le slide di nuovo, sì. Ecco, grazie Stefano, cerchiamo di... non funziona il telecomando, passi avanti te. Poveri tecnici, li stiamo martoriando questi giorni. Va bene. Non so se ci sono domande, le vediamo dopo. Queste sono le referenze bibliografiche, se volete abbiamo messo il minimo indispensabile, se qualcuno vuole vedere un po' in cosa consiste questa accessibilità e basta, insomma. Se ci sono domande siamo qua, se vedete non possiamo entrare in come sfruttarlo a livello, perdón, estaba hablando en italiano, sí. Llevo muchos años en Italia, mi mujer es italiana, mis hijos, pero bueno, no tengo por qué contarles mi vida, es muy aburrida. Con 4 hijos les puedo asegurar que es muy terrible. Decía que nos podríamos parar a ver cómo se puede sacar partido, pero creo que es muy evidente, ¿no?, cómo podemos sacar partido de esto a nivel de accesibilidad, pero para todos, ¿no? Usamos un instrumento que es válido para el chico que tiene dislexia, o para el chico que tiene una discapacidad visiva, para el chico que le cuesta más trabajo, por ejemplo, entender un problema comunicativo, ¿de acuerdo?, a través de las imágenes. Es decir, usamos instrumentos y creo que también el argumento y el vídeo son estupendos, ¿no?, porque es un poco tomar a la española, a broma, la desgracia y reírnos un poco de ella para quitarle un poco de hierro al asunto. Así que muchas gracias y dejo la palabra a Concha. ¿Pero tenéis preguntas? ¿No tenéis preguntas? Estamos ya cansados.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Lo que están es con sueño, claro, porque después de comer y después de esto... Aquí tenemos un regalito para cada uno de vosotros, que ahora os daré. Y entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer la pausa de café y luego volvemos a nuestra mesa redonda, ¿de acuerdo? Media hora y vuelta, ¿vale?